Hola chicos, ¿cómo están? Un abrazo para todos ustedes, espero que estén súper bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la deforestación por el avance de la frontera agrícola. Para nosotros hablar un poquito de este tema, vamos a empezar definiendo qué es la deforestación. Conocemos como deforestación a la pérdida o destrucción de los bosques nativos o plantados causados por procesos naturales o la intervención humana. Aquí cabe recalcar que la mayoría de bosques que nosotros poseemos en la actualidad en nuestro planeta ya no son nativos. Por ejemplo, en nuestra región, el Ecuador, gran parte de los bosques que fueron talados hace muchos años, se hizo planes de reforestación y se introdujo nuevas especies para tratar de salvar a los mismos. Sin embargo, estos todavía son gran parte de los pulmones del planeta los que mantienen a nuestro planeta. Los procesos naturales que pueden intervenir y destruir nuestros bosques, tenemos aquí las grandes nevadas, fuertes lluvias, soles intensos, los incendios. En la intervención humana, en cambio, hablamos de lo que es la tala, lo que es el urbanismo, lo que es la introducción de especies no nativas sin una vigilancia, sin un estudio previo. ¿Por qué es importante para nosotros estudiar este tema? Simplemente porque sin bosques en nuestro planeta no existe aire. Son los pulmones de nuestro planeta. Nosotros sabemos muy bien que los árboles o toda la vegetación, si no es la mayoría de la vegetación, perdón, lo que hace es que captar el CO2 que es liberado por nosotros, ¿para qué? Para purificar el aire liberando oxígeno. Entonces, los árboles, los bosques, son los grandes pulmones de nuestro planeta, por lo cual nosotros tenemos que protegerlos, tenemos que evitar la deforestación. Cuando hablamos de deforestación, vamos a ver cuáles son los factores que generan esta. Los factores que generan la deforestación tenemos graficados en este cuadro de una manera muy resumida. Están el incremento de la frontera agropecuaria, que vamos a explicar más adelante en qué consiste, la tala y quema de árboles para madera. No está mal para nosotros utilizar un recurso que nos brinda el planeta. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no vemos la manera sustentable de utilizar el recurso. Es decir, si yo talo un árbol, ¿qué tengo que hacer? Plantar uno al menos. Si es que yo talo dos árboles, planto al menos dos, y así sucesivamente. Esa sería la idea lógica de ser sustentable. Obviamente un árbol, para poder yo obtener la madera de este, no crece de un día al otro. Yo tengo que hacer esto con una planificación, tengo que mirar al futuro. Si yo simplemente empiezo a consumir los recursos, pues empiezo a ver que desaparecen los mismos, empiezo a agotar los mismos. Otro es la expansión urbana. El hombre busca comodidad. El hombre busca tener su casa, busca tener su techo donde vivir, donde estar cómodo, ¿no es cierto? Pero el hecho de tener una casa y de buscar un terreno donde yo voy a vivir no implica que simplemente yo voy a construir la casa ya. Implica el desarrollo de carreteras, implica el que yo busque comodidades como tener luz, teléfono, agua, internet. Ahora, todos estos recursos que yo necesito van a intervenir en los bosques, en las nuevas áreas rurales, donde antes era totalmente virgen, donde eran bosques primarios, donde no había intervención humana. Se ve totalmente afectado el ciclo de todas las especies que viven en esta área por, por la ocupación de nosotros en este espacio. Y tenemos por último las operaciones industriales o mineras. Obviamente, el hecho de que yo ocupe un gran terreno, un gran espacio de terreno para construir industrias, para extraer recursos como oro, plata, cualquier otro metal, eh, va a ser muy perjudicial para los bosques. Vamos a definir ahora qué es la frontera agrícola. La frontera agrícola es la división que existe entre tierras ocupadas con cultivos o ganado y las tierras con bosques nativos o plantados. Es decir, si utilizo una definición un poco más técnica, es la división entre la zona afectada antrópicamente o con intervención humana y la zona sin intervención humana, donde solo crece vegetación natural. ¿Ya? A este límite entre estas dos zonas, donde está interviniendo el ser humano y donde no interviene el ser humano, le conozco como la frontera agrícola. ¿Qué es el avance de la frontera agrícola? Yo conozco como avance de la frontera agrícola al proceso de apropiación de tierras o zonas naturales por el ser humano. Es decir, que se va desplazando esta línea divisoria, este espacio de transición entre la intervención humana y la no intervención humana, se va desplazando cada vez más hacia las afueras,
haciendo que el hombre, el ser humano, cada vez construya más viviendas, actividades agropecuarias, industriales, mineras, entre otras. ¿Cuáles son las consecuencias o qué genera la deforestación por el avance de la frontera agrícola? Primero, erosión. Aquí conocemos como erosión el desgaste de la corteza terrestre causado por acción de viento, lluvia, nieve, sol, hielo, etcétera, cualquier factor ambiental, así como la acción de los seres humanos. El momento que un suelo se empieza a erosionar, puede llegar incluso a ser desertificado, puede ser que este ya no tenga absolutamente nada de vida. Otro factor es la infertilidad de los suelos. Cuando nosotros ocupamos un espacio, un suelo para actividades agrícolas, no simplemente está el hecho de que estamos desplazando las especies nativas, los bosques nativos que existían ahí. Otra cosa que sucede muy comúnmente es que estos espacios agrícolas no los utilizamos de la manera adecuada. Por ejemplo, los monocultivos. Aquí, principalmente en las zonas de lo que es la región costera, se ven grandes plantaciones de un solo tipo de especie. Por ejemplo, las grandes plantaciones de banano, las grandes plantaciones de arroz. Esto es lo que van a hacer en algún momento, es acabar con todos los recursos que tiene la tierra y erosionarla. Por eso se tiene que hacer un estudio ambiental, se debe conocer sobre la agricultura, para que los cultivos cada vez vayan rotando según las condiciones del suelo, del ambiente, y según nuestras necesidades, para que este no acabe o no se desgasten sus recursos, o no llegar al punto en que se van a acabar los recursos de la tierra o del suelo. Tenemos como otra consecuencia la alteración del paisaje. Cuando hablamos de alteración del paisaje no es simplemente un factor turístico, de que yo voy a observar un bonito paisaje y esto va a traer a la gente eh, a, mi, a mi región. Sí es muy importante eso porque es una gran fuente de ingreso económico, pero también la alteración del paisaje afecta mucho a lo que son las especies que viven alrededor de esta zona. Por ejemplo, existe una gran cantidad de aves que utilizan ciertos espacios de terreno, de bosques, como sitios de descanso, como sitios donde van a conseguir alimento. En el momento que yo retiro estos espacios, pierden totalmente su ciclo vital. Estas especies no pueden cumplir su ciclo, no tienen donde descansar, donde conseguir alimento, y esto les va a afectar en gran forma a lo que es la biodiversidad de las especies. Hablamos de pérdida de valores culturales y espirituales, obviamente. Nosotros somos muy arraigados a lo que es nuestra tierra. El momento que afectamos a lo que es nuestra tierra, que no tenemos una conciencia de dónde venimos, se pierde todo esto. La pérdida de la regulación de aguas superficiales y del subsuelo. Obviamente, el momento que yo retiro la vegetación del suelo, el suelo se empieza a desgastar. ¿Por qué? Porque pierde el agua que está manteniendo las plantas en esta. Si no hay plantas, si no existe ningún tipo de vegetación en el suelo, es totalmente infértil. Igual, si es que es muy escasa la cantidad de vegetación que se encuentra en el mismo, pues la calidad de agua que se encuentra en este es muy deficiente. Los minerales que posee no van a ser los mismos que en un lugar donde existe una gran cantidad de vegetación. El aumento de gases de efecto invernadero, obviamente. Como habíamos dicho al inicio, los vegetales, en su gran mayoría, son los encargados de funcionar como el pulmón del planeta, como absorbiendo todo el CO2 que eliminamos nosotros con nuestra actividad humana y eliminando a nuestro ambiente el oxígeno. Pérdida de la diversidad biológica, obviamente, tanto de las especies en flora como las de fauna. Si es que yo talo todos los árboles, obviamente voy a perder las especies. Hemos dicho que incluso se llegó al punto de perder gran cantidad, si no es la mayoría de las especies nativas, y nos ha tocado reemplazar estas especies nativas con otras especies introducidas. Asimismo, si es que yo elimino todos los bosques en un área, la fauna que vivía en este sector se va a ver desplazada. ¿Por qué? Porque no consigue alimento, porque no consigue hogar, no se va a desplazar a otros lugares. Y esto va a hacer que se pierda gran parte de la biodiversidad. Pérdida de los bienes forestales no forestales y por último la pérdida de posibilidades de uso sustentable de la fauna silvestre. Obviamente, si es que yo estoy acabando con todos los recursos de una zona, nunca va a ser sustentable o nunca va a existir, incluso se va a dar este desplazamiento de las especies, como habíamos dicho. Esto es todo lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado el tema y nos vemos en una siguiente clase.